Mi gente, yo sé que a ustedes, Lo que estás viendo con en su puta pantalla madre, son a que dos te calles, chicos que coño. Ya van 2 veces que pasa. Yo sé que a ustedes como a mí les gustan mucho los videos de El Fusgo. Y me estuvieron diciendo que me viera la peor tragedia en la historia de los videojuegos. No sé de qué trata. Sale un grone en pantalla, lo cual eso ya es probablemente un indicador de que vamos a decir mucho chiste racial. Así que vamos a ver la peor tragedia en la historia de los videojuegos. dedicaban. Lo que estás viendo en pantalla son a dos chicos que se dedicaban a jugar al videojuego Madden NFL. A la mierda, güey. ¿Cuándo fue la última vez que jugué un Madden? Yo creo que estaba en prepa. No, mentira. Secundaria. O sea, estamos hablando, si tengo 32, hace 17, 18 años, güey, que no juego un Madden. Psychifier, gracias por los 5. Es que trabajar sin escucharte de fondo no es vida. Tú eres vida, loco, te quiero. Esta imagen viene de un directo de un campeonato que se estaba transmitiendo en directo. Acá el ambiente era Los Madden son buenos. Pues no sabría decirte, güey. O sea, yo los jugué en su momento y era así como que, pues, está curada jugarlo con compas, güey. Lo mismo que el FIFA y los juegos de luchitas de la WWE y eso. Pero así como que en solitario, no sé, no. A mí personalmente nunca me llamaron la atención. Pero pues es que yo soy más de güey de como que de historia, ¿sabes? amistoso hasta entre los mismos competidores, pero si te fijas bien, en la sudadera del chico de la derecha hay un láser rojo que le apuntaba directo al corazón. ¿Esto de aquí? ¿Parece cum? Esto solamente se vio durante unos pocos milisegundos, por lo cual casi nadie pudo reaccionar ante lo que estaba a punto de pasar. Aviso que el video que vas a ver a continuación no contiene imágenes sensibles, pero con solo escuchar Yo de plano no lo he jugado y tengo el 22. es imposible El Madden, hablas. no sentir escalofríos. ¿Ja? No mames que se lo plomearon, neta. Amigos, se lo tronaron al morro. Todos los gritos que se escucharon en esta parte del directo le relataron Son un logro del Xbox. perfectamente a los espectadores que seguían la transmisión que estaba ocurriendo en la sala. Y es que David Katz, un joven de 24 años quien acababa de ser eliminado del torneo en Sí tiene cara de disparador activo. curso, decidió sacar de su mochila dos pistolas, una de ellas con mira láser, para cometer la peor tragedia relacionada con los videojuegos en la historia. Y para saber bien quién es David Katz Oye, tremenda camisa esta GOT. y qué fue lo que lo llevó a cometer esta Qué realista el GTA 6. masacre, primero debemos movernos a su pasado. David Katz nació el 22 de diciembre de 1900. Se parece a... Ay, coño es su madre. Me recuerda a alguien, pero no logro conectar la idea, ¿eh? 1993 en Baltimore, Maryland, y sus primeros años de vida se verían marcados mayormente por la batalla judicial que había entre sus padres, Richard y Elizabeth Katz, quienes habían divorciado en 2005 cuando él tenía 12 años. Desde el divorcio, sus padres habían mantenido una lucha legal por la custodia del chico y su hermano mayor Brandon, lucha que duró una década y terminó afectando mentalmente a David de por Malcolm, no, güey, me recuerda... Creo que me recuerda la imagen de un meme, güey, pero no me acuerdo qué meme era. vida, pues cuando comenzaron los juicios entre sus padres, un terapeuta describió a David en la corte diciendo que era un niño que podría estar sufriendo una crisis psiquiátrica debido a una depresión que solo parecía empeorar tras el divorcio de sus padres. Sí tiene cara de paciente psiquiátrico, güey. O sea, es como que por ahí dicen que no juzgues un libro por su portada. Pero muchas veces, o sea, con simplemente ver que... por ahí va un poco mi comentario que iba a hacer sobre la chica que dijo que Juan Guarnizo tiene el pito chico. Muchas veces cuando juzgas el libro por la portada estás acertado, güey. No es lo ideal, pero a veces juzgar el libro por la portada tiene algo de razón. Y que interfería con Al Steve-O, güey, Simón. Se parece al Steve-O de joven.
la motivación del joven, a la vez que trastornaba sus hábitos alimenticios y le traía problemas para dormir. Desde sus primeros años de adolescencia, ¡Lo hicimos bien! ¡Lo hicimos todo bien! Grande Hicimos Saiki por todo los lo dos que lados, debíamos por los dos hacer. lados, Nos güey, ¿sabes? endeudamos Por los para $2. meternos en el mercado de los chinos. El video de Fusgo del Chalino. Ah, güey, sí es cierto, no hemos visto el video del Chalino del Fusgo. Y ese lo tenemos pendiente. Es que como no lo agregué a la lista, yo tengo una lista de reproducción con todos los videos pendientes para ver en directo. Tengo 23 videos en esta lista de reproducción. Y como no lo puse, se me fue el pedo, güey. Sí es cierto, el de Chalino lo teníamos pendiente desde antes. Gracias por los $2, Aiki. Besote. David ya estaba medicado con antidepresivos y con risperidal, una droga antipsicótica. Ah, risperidona, güey. Risperidal es el nombre. Este es el nombre comercial. El nombre del medicamento es la risperidona. Indicada para casos de desorden bipolar o esquizofrenia, y como sus síntomas por nada parecían mejorar, fue diagnosticado con distimia, el cual es para la mente como estar en un estado de depresión constante, el cual puede durar hasta toda la vida. En esta batalla por la custodia de los chicos salió el tema de que la madre de David trabajaba como toxicóloga de la FDA, que es la agencia que regula los alimentos y los medicamentos en todo Estados Unidos. Y resulta que Richard, el padre de los chicos, se quejó innumerables veces de que Elizabeth tenía como una obsesión con recurrir a los profesionales de la salud mental y a las drogas psiquiátricas para evadir el trabajo que un padre debería hacer. Es que les maman las drogas en Estados Unidos, güey, o sea... Y no me refiero solamente al fentanilo y ese tipo de cosas, que también les fascina meterse coca, como les fascina la coca. Pero, o sea, con drogas me refiero también a medicamentos, o sea... Para todo, quieren estarse hinchochando y quieren de una lo más fuerte. Y es como, güey, o sea, relájate un chingo. En parte también por eso. Pero en realidad todo el tema de las drogas en Estados Unidos es un tema como muy curioso. Es un tema muy extenso y tiene muchas variables. O sea, no es solamente por un solo motivo y ya está. O sea, como que es un tema que ha tenido varios puntos fuertes que lo han llevado hasta el punto que están ahorita. Pero, por ejemplo, en cuanto a los analgésicos... Esto es desde 1900, ¿qué te importa, güey? Cuando sacan oxicodona al mercado, la empresa que saca oxicodona al mercado, creo que Netflix hizo un documental sobre esto, no estoy muy seguro, pero o fue HBO, no me acuerdo, hubo una de estas plataformas de streaming que hizo un documental sobre esto, se los recomiendo. ¿Cómo se llama? No tengo ni puta idea, güey, se las debo, pero esta historia es real. Los que sacan, no me acuerdo si era el oxicodona o si era el Vicodin. Era uno de estos analgésicos súper duros, güey. Primos de la pinche morfina y del tramadol y todo eso. Un opioide, güey, de eso, así duro. Sacan el medicamento al mercado y empiezan a sacar estudios que le van enseñando a los médicos y les dicen de que, güey, es que este medicamento demuestra esta cosa, ya ha demostrado que es súper efectivo y no generar dependencia y la madre y que no sé qué y la chingada, bla, bla. Entonces se empiezan a llevar todos, o sea, y empiezan a ir a clínicas y a consultorios de médicos con estas pruebas de que, güey, está con madre este medicamento y la chingada, es increíble, es la panacea, el paracetamol quedó en el pasado y su puta madre, güey, ¿no? Luego, tiempo después se descubre que todas esas pruebas que estuvieron llevando eran falsas. Estaría bueno hacer como que un video de esto, pero bueno. Era como que todo era falso, estaba alterado y la chingada. Y sí que generaba una dependencia muy cabrona. Pero como se hizo toda una campaña de marketing súper cabrona sobre recuerdo, creo que era la oxicodona. Vamos a usar oxicodona. Si la estoy cagando, una disculpa. Pero se empezó a hacer toda una pinche campaña de marketing súper cabrona encima de la oxicodona. Que ya prácticamente cualquier médico con el que ibas, si ibas por un dolor, te recetaba oxicodona. Entonces empezaron a utilizar los gringos oxicodona como si fuera azúcar para el café. Y por eso empezaron a generar todas estas pinches dependencias por opioides y la chingada, porque eso es lo que hace un opioide, güey. Mientras más lo vas utilizando, más dependencia te va generando. ¿A qué iba yo con todo esto, güey? Sí, que a los gringos les encanta estarse metiendo drogas en el cuerpo porque están ya en su cultura, está tan arraigada el solucionar todo con medicamento que por eso, o sea, ya cualquier cosa es como de que, güey, vamos al médico que te den pastilla y si no te dan pastilla, exigirle al médico de que, güey, es que me tienes que dar medicamento. Es como que, güey, no hace falta que te dé medicamento, lo puedes tratar con esto y esto. No, dame pastilla, dame medicamento. Y es como, güey, relájate un chingo. Drogas psiquiátricas para evadir el trabajo que un padre debería. Era con opioides, sí, creo que era. Ajá, según yo era con oxi, o sea, cuando recién salió la oxicodona en el mercado. Era con opioides, 100% seguro. O sea, era un opioide. ¿Cuál? No me acuerdo, pero estoy casi seguro de que era la oxicodona. Hacer.
Y sí, este hombre lo que quería decir es que la madre de David cada vez... Mejor con un té o una caguama. Nomás les da fiebre y van al hospital. A ver, no está mal que por una fiebre vayas al médico, pero pues tómate unos paracetamoles, güey, ¿sabes? Como que, y si te sientes mejor, es como que, pues bueno, ok, God, güey. Con los benzos también hubo lío. Jordan Peterson lo pasó fatal, casi cuelga. Ah, sí, con las benzodiazepinas también les encanta. Es que les digo, o sea, todo lo que sea pastilla le fascina a los gringos. Pero, cabrón. Que veía que el chico estaba poco motivado, que tenía la atención por todos lados. Esta, en vez de tratar de trabajar con él y llevarlo de la mano para que pudiera salir sin los efectos secundarios que llevan las medicinas, esta directamente lo llevaba a un profesional para que le recetara 1000 cosas y así pues alimentar este problema que se viene consumiendo al país. Y también el padre de David testificó que un psiquiatra le había recomendado que el chico dejara de tomar las drogas que le estaban recetando, relacionándolas a un estudio sobre el incremento de pensamientos violentos en personas menores de 18 años que tomaban ciertos antidepresivos. En 2007, David, de entonces 13 años, fue internado en 2 ocasiones a unas instalaciones de salud mental en Rockville, Maryland. Esto porque estaba deprimido y faltando a la escuela. En el año 2008, David fue enviado contra su voluntad a una escuela terapéutica que estaba... ¿Ya existe la Fenta en pastilla o me tiró un porrazo? No, güey, el Fenta viene en todas las presentaciones habidas y por haber. Viene en polvo, viene en diluido en líquido, viene en parche, viene en pastilla, viene... Me la juega que viene incluso en supositorio. El Fenta te lo puedes encontrar hasta espolvoreado en las papas del McDonald's. Fuera de la ciudad, los registros de la corte de esa época decían que cuando el chico estaba deprimido y disociado, sufría de periodos de llanto sin sentido y solía colapsar en el suelo en posición fetal. Para ese entonces, David seguía al cuidado de su madre gracias a un abogado que había sido asignado a la familia para supuestamente representar los intereses de los niños, y este habría recomendado que se le entregara a Elizabeth la custodia total de David y Brandon. Sin embargo, David decía ser profundamente infeliz con su madre, y lo dejó en claro siempre que pudo. Incluso envió una carta al juez al cumplir los 16 años, donde pedía vivir con su padre, ya que su madre solía emborracharse, gritarle o llamaba a la policía por cualquier cosa que él hiciera, como llegar algo tarde o cosas así. Hasta varios de los vecinos corroboraron esto, de que la policía había llegado como 20 veces a su casa en los últimos tiempos. Sin embargo, en ese momento no se le concedió esa petición y David tuvo que vivir con su madre por al menos 2 años más. Para 2010, David había reprobado casi todas sus clases en la secundaria Hammond y su madre decía que el chico se quedaba jugando videojuegos hasta las 4 de la mañana, incluso en días de semana. También dijo en la corte, solía estar varios días sin lavarse el cabello. Si le sacaba su Xbox para que no jugara de madrugada, me levantaba y lo encontraba caminando en círculos en su habitación o por la casa. Literalmente actitud y actividad de cualquier adicto. Y es que ella no lo entendía, pero David, así como muchos otros jóvenes, usaba los videojuegos como un escape para sanar lo mal que se sentía en su día a día. Sin embargo, el chico cada vez más empezó a obsesionarse con los juegos competitivos en línea, y como es de saber, estos son de los que más sacan a la luz esos comportamientos. Recuerdo que un americano fue a Costco supongo, de mi zona y se gastó como $1000 en pastillas. Nunca me imagino ese negocio de vender pastillas sin receta y cómo lo pasas a la frontera. Pues igual y lo utilizaba para otra cosa. A ver, no lo haces macro. Probablemente lo utilizaba como base para hacer otras cosas. Y es algo que aprovechan mucho. Yo vivo en frontera. Y, por ejemplo, aquí en México, una cosa buenísima, y esto yo lo voy a defender hasta el infinito, hay gente que dice que no, es que eso está mal, tú eres idiota y a ti tus papás te dieron tiner de chiquito en lugar de fórmula materna. Pero algo que defiendo mucho de México, México tiene muchas cosas mal, pero una de las pocas cosas que tiene bien México es la facilidad que tienes de acceso a medicamentos, sin la necesidad de receta médica. Obviamente hay medicamentos que necesitan receta médica, como por ejemplo los antibióticos, eso sí que es necesario que tengas una receta médica, porque si los vendemos así sin receta, se van a generar unas putas bacterias súper resistentes porque la gente es bruta y no sabe cómo utilizar antibióticos. Pero tú puedes ir a una farmacia y comprar
no sé si todo el tramadol que tú quieras, pero puedes ir a comprar todo el tramadol que tú quieras, por ejemplo. Y eso para los gringos es una maravilla, porque de nuevo, como son unos amantes y son adictos a los opioides, el tramadol es un opioide, es otro opioide más. Es de los más leves a comparación de muchos otros opioides, pero no deja de ser un opioide. Y por eso mucho americano viene para acá, a Mexicali, cruza frontera, viene, se surten de medicamentos hasta arriba, porque acá lo pueden comprar sin receta y pueden estar tapando, saciando esa mendiga ansiedad y esa dependencia que tienen de opioides. Vienen acá, compran un chingo de tramadol, compran pendejada y media y luego la regresan. Tóxicos, así que se podía ver a David muy agresivo si entraba en una mala racha, y sus problemas de ira Yo mañana voy al Cusco. se hicieron más evidentes cuando un día le hizo un hueco a la pared de su habitación Con de un la puñetazo cabeza. tras perder en una partida. Aún con todo eso, el chico logró Es que se parece al Estivo, güey. graduarse de la secundaria Hammond en 2011 y en 2014 se registró en la Universidad de Maryland. Avanzando ¿A poco en el Similares también venden tramadol? Ah, güey, porque sí. a 2018, David había abandonado repentinamente Es más, te vende tramadol compuesto, güey, si la memoria no me falla. Farmacias Similares, tramadol compuesto. A ver, aquí. Sí, acepta las cookies, no pasa nada. ¿Qué estás buscando? Tramadol. Pues no, te venden el puro tramadol. Yo juraría que vendían tramadol compuesto, ¿eh? De 20 miligramos. No, pero mentira. De 5 miligramos. No, este no es tramadol. Está mal la página, pero güey, en Similares te venden tramadol 100%, porque yo he comprado tramadol en Similares. sus estudios universitarios y ¿Qué es el tramadol? Un opioide. se había mudado a Baltimore con su padre Richard. Según su padre, David tenía una mente fuerte y no necesitaba de drogas para funcionar, pero la verdad es que el joven se mostraba cada vez más desconectado de la realidad. Su mirada era vacía, era como que si ésta te atravesara. Y sí, su padre tenía cierta razón al llamar la atención sobre que el chico no tomara tantos medicamentos a tan temprana edad, pero el daño ya estaba hecho, y ahora el incitarlo a dejar los antidepresivos iba a hacer más mal que bien. David tenía muchos problemas para encontrar trabajo, y tras no encajar en ningún sitio, El tramadol es Jesucristo. Cuando me dolía la muela del juicio, el farmacéutico de mi barrio me dio bajo mesa una caja y me tomé media, y es lo mejor que he sentido en mi vida. Dexketoprofeno con tramadol. ¡Buaf! Con razón te sentiste en las nubes. continuó refugiándose en los videojuegos, sobre todo en Madden, que es así como decir un FIFA pero de fútbol americano, y este videojuego le hizo sentir que por primera vez destacaba en algo para bien, y así bajo el nickname de Bread para el año 2017. ¿El pan? El pan, pero gringo, güey, mira. David ya había juntado varias victorias en torneos locales, destacando más en el de febrero de ese año, que ganó un torneo organizado por EA Sports, en esa ocasión Chene Game, eSports, Chene Game. representando al equipo de la NFL, los Buffalo Bills, y su premio por ganar esta competencia fue de $3,500 y un viaje a Los Ángeles para competir en el siguiente campeonato. Oye, está bien. Además de que tuvo la oportunidad de conocer a varios jugadores de la NFL. Pero a pesar de haber ganado en aquel torneo, David mostraba muy poco si es que estaba feliz o emocionado. Si veía su rostro durante una partida, no sabía si estaba perdiendo o ganando. Hasta un reportero de ese evento señaló en vivo que lograr que David respondiera a preguntas o quisiera hablar de cualquier cosa resultaba un gran esfuerzo. Así que siempre se veía obligado a hacer comentarios de relleno para no hacer la situación incómoda, diciendo: no verán mucha emoción de nuestro muchacho Bread. David Katz se mantiene reservado, es un hombre de negocios, él no está aquí para ser amigos, incluso lograr que se abra para hablar contigo sobre cualquier cosa es como sacarle los dientes. El año 2018 pintaba bien con el lanzamiento de Madden 19 y Katz estaba listo para presentarse ahí. Ese mismo año los eSports ganaron una popularidad enorme y eso se reflejaba en los premios de ese año. El ganador se llevaría un viaje pago a Las Vegas, lugar donde se jugarían las finales del campeonato, compitiendo por un premio de hasta $165,000. Por jugar a los jueguitos, loco.
Para participar, David viajaría desde la casa de su padre hasta Jacksonville. El evento se iba a hacer en una zona comercial de esa misma ciudad, en el edificio Chicago Pizza, que dentro tenía un bar que era el punto de reunión de los jugadores locales, llamado Good Luck, Have Fun, que significa buena suerte y pásala bien, frase que se distancia mucho de lo que se estaba por vivir ahí dentro. Curiosamente, el juego de Madden era conocido por tener uno de los grupos de fanáticos y jugadores más tranquilos que se podían encontrar en el mundo de los eSports, pero aunque Jamás en mi vida he conocido a alguien que juegue mucho al Madden. De hecho, jamás en mi vida he conocido a alguien que juegue al Madden. No se me ocurre absolutamente nadie. O sea, el Charlie tenía el Madden en su casa y era lo que jugábamos en secundaria, pero jugábamos más al FIFA que al Madden. Es más, jugábamos más al NBA Street que al Madden. Ha alcanzado ventas de hasta 150 millones de copias. El interés del público por ver a otros jugar Ajá, es que yo creo que es muy gringo. siempre ha sido limitado, y creo que esto se Ni en las demos de Xbox se jugaba al debe a que la Madden. gente prefiere ver el deporte con gente real, y eso a la vez disminuye el interés de los sponsors para patrocinar los eventos, por lo cual la comunidad de Madden tenía un círculo bastante pequeño de jugadores profesionales. Muchos eran adultos con otros trabajos y algunos tenían familia e hijos. Era muy difícil dedicarse 100% a eso. Ni yo lo conocía y vivía en Houston, su madre. Bueno, Houston es más México que Estados Unidos, ¿no? Pero bueno. Por lo pequeño que era este grupo, el sentimiento de comunidad era muy sano. Muchos eran amigos y cuando los veías en medio de una partida, no parecían estar en una competición, sino en una partida amistosa entre amigos por el buen ambiente que había. Finalmente llegó el día de la tan ansiada competencia, el 25 de agosto de 2018, y algo que se me hizo curioso de esto es que pese a que Electronic Arts estaba dispuesta a pagarle a David el vuelo desde Baltimore a Jacksonville, él decidió hacer ese trayecto en su auto, que son más de 1200 kilómetros de distancia. Te la avientas en mediodía, güey. Y no sé si es que a los gringos les encanta manejar, pero el que David haya tomado esta decisión seguramente fue porque en el aeropuerto no le iban a dejar llevar un par de artículos Obviamente. que llevaba en su mochila. Al llegar a Jacksonville, Y también a lo mejor no le gustaba volar, güey. Hay gente que no le gusta volar, que le da miedo volar, güey. Entonces, obviamente mi compadre lo hizo por las armas, güey. David se alojó en un hotel barato por la mañana del sábado para dejar sus cosas. Y luego al mediodía llegó al bar de videojuegos dando a comienzo a las clasificatorias del torneo. El lugar no tenía mucho espacio, habían alrededor de 150 personas, apenas habían sillas para los jugadores, pero todos los que estaban allí formaban un gran ambiente de competencia sana. Y como ya se dijo, la mayoría se conocían por ser parte de la comunidad de Madden, o eran amigos de antes, por lo cual jugaban animándose entre ellos. Todos excepto David, quien al principio ganó varios partidos contra distintos jugadores y todo parecía normal. Fiel a su estilo, estaba bastante callado e incluso llevaba puestos unos lentes de sol dentro del bar. Pero esto no resultó algo demasiado extraño para los demás, ya que su comportamiento peculiar era algo conocido. Tras ir varias rondas invicto en el torneo, David perdió de forma catastrófica sin dar nada de pelea contra un chico que llevaba el apodo de Candú. Oye, los bots en Kick vienen duros los cabrones, ¿no? O sea, desde hace rato vienen con que compra bots y no sé qué. Y ahora que vino a spamear un pinche video. Tan duro los bots, ¿eh? Esta partida, este jugador se acercó a David como para darle la mano, ya que el torneo era medianamente amistoso, pero David simplemente lo miró con una mirada como que muy oscura, fijamente, y le dio la mano sin nada de gana, no intercambió ninguna palabra con él, y así fue durante todo el torneo, a pesar de que este se había logrado, eso sí por los pelos, pero lo había logrado clasificar al siguiente día del torneo. Al día siguiente, el domingo 26 de agosto, los jugadores restantes tendrían que volver al bar para concluir el torneo y terminar de decidir al ganador que competiría en Las Vegas por un premio y estatus mucho mayor. Ahora los partidos eran de eliminación, por lo cual el que ganara pasaba a la siguiente ronda y el perdedor era eliminado del torneo. Las rondas comenzaron de nuevo con un ambiente relajado entre los jugadores, aunque todos iban muy en serio. A eso de la 1 de la tarde le llegó el turno de jugar a David. Él seguía vestido de la misma forma que el día anterior,
Ni siquiera se había cambiado la camiseta y aún tenía sus lentes de sol. Yo redoblo la apuesta. ¿Se habrá metido a bañar siquiera antes de ir al evento del domingo? Ahora le tocaba jugar contra un jugador llamado Reginald Brown, quien llevaba el apodo de Bugs en el juego. En esta intensa partida, David comenzó perdiendo. Este David también es negro. No, este es blanco. Este se parece al Steve de Jackass. Pero luego logró empatar el partido antes de llegar al medio tiempo. En la segunda mitad, David aprovechó un cambio reciente en el reglamento que su oponente no conocía para mantener el balón en juego y anotar varios puntos que algunos consideraron poco éticos, pero que estaban ¿Por qué? al reglamento. Hasta algunos comentaristas ni siquiera sabían de esto. Sin embargo, ni esos Por pendejos, güey. Es obligación saber las reglas. O sea, si eres profesional, te tienes que saber las reglas y el ruling. trucos ayudaron a David por completo a estar a la altura de los buenísimos jugadores que competían ahí, y así terminó perdiendo al cometer un par de errores graves en los últimos minutos, quedando fuera del torneo en la primera ronda de las eliminatorias finales, y tras esto citaré las palabras de un testigo presente. No pasaron más de 10 minutos hasta que se escucharon los primeros disparos. David, como no es de mucha sorpresa si prestaste atención al carácter del chico hasta ahora, repitió su comportamiento algo antisocial del día anterior, y así, tras perder contra Reginald, lo miró fijamente por unos segundos y luego se marchó sin decir ni una sola palabra. Esto parecía algo común si hablamos de David, pero ese día era distinto, quizás porque no estaba tomando su medicación psiquiátrica, o tal vez esta derrota en particular le había afectado más de lo usual, o la larga lista de problemas que el joven venía acumulando fue demasiado y algo dentro de él acabó por romperse. Sea lo que sea, David salió en silencio del bar y caminó por... Mira, por lo menos se puede escudar en que no le disparó por... Bueno, no, quién sabe, güey. Sí se le podría decir de que le disparó al otro por ser N, güey. por la acera en dirección a Por su ser auto. Nagi. Dentro del evento se seguía respirando un ambiente de tranquilidad. Eran las 1:30 p.m. ¿Qué tan efectivos son esos medicamentos? Uf, amigo, no. Es terrible responderte esa pregunta, güey, perdón. La efectividad de medicamento psiquiátrico depende de cada paciente, güey. Es una de las desventajas que tienen los medicamentos psiquiátricos, y es que funcionan mejor en unas personas que en otras. A lo mejor alguien con una dosis de 25 miligramos está joya, y a lo mejor otra persona con el mismo padecimiento ocupa 100 miligramos, güey, ¿sabes? O sea, es un pedo. Es uno de los tantos pedos que tiene el psiquiatría en medicina. Porque no es, por ejemplo, como una neumonía, güey, ¿sabes? Que le puedes recetar al paciente meropenem, un gramo, cada 8, cada 12 horas durante X tiempo y ya está, ¿sabes? Como... O vancomicina cada X tiempo durante X días. O sea, aquí es prueba y error. Ir probando qué dosificación es la que le sirve a esa persona en específico. de ese soleado domingo, y las rondas del torneo continuaban con normalidad, mientras dos jugadores A lo mejor una persona con 10 miligramos está joya, y a lo mejor otra persona necesita esnifar esos 10 miligramos. se preparaban en las sillas principales. Uno de ellos era Elijah Truboy Clayton, uno de los más talentosos en la escena competitiva de ese año y también de los más populares. Clayton participaba en la escena competitiva con el objetivo de ahorrar dinero para sus estudios en la universidad. Era un chico honrado y con muchos amigos, y aunque compartieran el interés... Tú lo ves y no pensarías en eso, güey. Tú pensarías más bien en el Bronx, ¿sabes? Metanfetamina, perdón. Por el cadena. Juego competitivo, la vida de Elijah era todo lo contrario a la de David. Mientras comenzaba la partida, la gente se amontonaba en el centro del salón del bar. Eran más de 100 personas ahí dentro, y apenas quedaba espacio para moverse libremente. Fue en ese momento que David decidió volver a ingresar al lugar, pero ahora con un par de artículos que llevaba en su mochila, y estas eran 2 armas de fuego que ahora ocultaba en su chaqueta. Aunque al parecer ni siquiera había llevado una muda de ropa en su bolso semivacío, David sí encontró lugar para guardar una pistola calibre 45 y otra de 9 milímetros. Una de ellas estaba equipada con una mira de láser color rojo
que proyectaba un punto brillante donde quiera que se apuntara. David había conseguido comprar estas armas legalmente en el estado de Maryland un mes antes, y supuestamente está prohibido en ese estado que la gente con antecedentes psicológicos o trastornos mentales posea armas de fuego. Y si has estado internado más de un mes en una institución de salud mental, como es en el caso de David, con más razón está terminadamente mal visto por la ley poseer un arma de fuego. Pero al parecer el vendedor creyó que no era necesario preguntar más a fondo, y más adelante, cuando la policía lo interrogó, él respondió que David no le había dicho nada sobre sus problemas. Y claro, que alguien que planee una masacre obviamente no dirá la verdad cuando le pregunte si está en condiciones de tener un arma. Obviamente. Además de mirar y echarle la culpa a quien vendió el arma, hay que ver al sistema. A mí me recuerda al negrito de ojos claros de Pero bueno, ya sabes. Tardaga, se puede llegar a consumir tanto paracetamol hasta llegar a un punto de terminar muy endrogado. ¿Tú te refieres como a un viaje por paracetamol? Antes te generas una falla hepática, güey. Vemos cómo funciona el tema de las armas en Estados Unidos. Que Aparte es complicado. O sea, una de las ventajas que tiene el paracetamol es que es casi inocuo. Por eso es la panacea en cuanto a medicina. Y por eso por eso muchos médicos lo recetan. Por eso el meme de que, güey, siempre te dan paracetamol. Ya, güey, es que ustedes no dimensionan lo noble que es el paracetamol. O sea, farmacéuticamente hablando, farmacológicamente hablando, en cuanto a medicina, el paracetamol es probablemente el top en cuanto a medicamentos. Obviamente los antibióticos han hecho un paro muy cabrón para mantener a la humanidad más viva de lo que realmente deberíamos, por lo menos en antaño. Pero el paracetamol, o sea, es tan cabrón y es tan panacea que es casi inocuo. Sin embargo, eso no quiere decir que no te afecte. La dosis máxima de paracetamol son 6 gramos. Yo te diría 4. En realidad son 6, pero yo te diría 4 para no estar fomentando como que el uso excesivo de paracetamol. Pero ya pasando de esas dosis, o sea, no quiere decir que un día te tomas 7 gramos y te vas a morir. Pero si lo empiezas a hacer de manera paulatina, te vas a generar una insuficiencia hepática y o sea, vas a quedar como Homero Simpson. ¿Sabes? Domingo por la tarde te vas a Walmart a comprarte unos espaguetis y Es tan noble que hace a los bebés autistas. vuelves con 2 M16. Regresando a David, ya con ambas pistolas en sus manos, volvió a regresar al bar sobre la 1:34 de la tarde. Allí se dirigió al fondo del lugar, donde estaban ubicadas la mayoría de las sillas, junto con la cabina de los comentaristas y casi todos los jugadores profesionales que observaban los partidos. Es entonces que se pudo recolectar. Y el naproxeno está prohibido en Estados Unidos, pero en México no. Si la memoria no me falla, es porque unos estudios que hizo la FDA ligaban al naproxeno, que es el metamizol sódico, lo ligaban a granulomas en el culo. No, no es cierto. No me acuerdo, pero lo asociaban a granulomas. Pero realmente el riesgo es tan bajo. O sea, para que el naproxeno o el metamizol sódico te genere esos granulomas, te mereces que te los genere, ¿sabes? Como que, o sea, es tan bajo el riesgo que si te pasa es porque te lo mereces. ¿Me explico? Pero como Estados Unidos son como que el mundo de las demandas y quieren evitar todas las demandas posibles, por eso es como que, güey, es que salió este riesgo. Es como que, no, güey, quítenlo del mercado. Pero es que realmente es bajísimo. Es muy, 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 muy bajo la probabilidad de que te llegue a generar esos granulomas y que esos granulomas lleguen a generar algo peor después, ¿sabes? Una de las evidencias Si Tardaja sigue hablando, todos te entendemos. que más hielan la sangre de este caso. La grabación del momento en el que David comienza a disparar, comenzando por Elijah Clayton. Y como se dijo antes, en el metraje quedó registrado el momento exacto en el que el puntero láser comenzó a brillar sobre el pecho de Clayton, quien no Mi pregunta es, ¿el puntero láser la tenía la 9 milímetros o la .45? sospechaba nada y ni siquiera vio esa señal de alerta. El láser se apagaba por un momento y luego volvió a aparecer sobre el corazón del chico de 22 años, sonando así los primeros disparos que desataron el caos en la transmisión. A la mierda, le tiró 5. 1, 2, 3, 4.
Los primeros Le pegó 4. dos disparos que hizo David impactaron en el pecho de Elijah, haciendo que este joven con un futuro prometedor muriera desangrado minutos después. Toda la sala se volvió un pozo de terror, pánico y gritos. La transmisión en vivo del evento se interrumpió con los ruidos de vidrios rompiéndose y muebles cayendo al suelo, siendo lo único que se escuchaba por los micrófonos abandonados por los comentaristas. Algunos testigos Futuro prometedor en donde en la recogida de algodón. comentaron que cuando David comenzó a disparar, lo hizo con su misma cara inexpresiva de siempre, pero había algo más. Mientras desataba el terror, se pudo ver claramente cómo el chico estaba hablando por lo bajo. Los presentes que lo vieron pensaron que él estaba insultando o quizás rezando para sí mismo, pero uno de los supervivientes que estaba cerca de David pudo dar algo de claridad al asunto. Este dijo que había oído lo que él estaba susurrando y no era un rezo ni nada así. El chico estaba contando uno tras otro los disparos que estaba haciendo. Para este momento, Para saber cuántos le quedan en recámara. ¡Hijo de puta! la gente envuelta en pánico comenzaba a amontonarse en las salidas mientras los disparos continuaban resonando en la sala. Y a partir de aquí podemos reconstruir el resto de la historia gracias a la información hecha pública por la policía y a los testimonios de 2 jugadores que sobrevivieron al tiroteo de aquel día. ¿Y todos los demás no sobrevivieron o qué pedo? Tony Montanino era uno ¿Cómo se llama? ¿Tony qué? ¿Tony Montana, güey? que sobrevivieron al tiroteo de aquel día. Tony Montanino era Montanino. uno de ellos, y este dijo que cuando oyó los primeros disparos y gritos de terror, pensó que alguien estaba lanzando unos fuegos artificiales dentro de la sala. Él estaba sentado dándole la espalda a David cuando sintió algo caliente que le perforó la espalda y lo hizo caer de la silla. Ante esto, él y los otros presentes saltaron para ponerse a cubierto. Nadie sabía hacia dónde escapar. David, mientras tanto, se había alejado disparando hacia el otro lado de la sala. Tony dijo que en ese momento solo pensaba, si vuelve para rematar a los heridos, estoy jodido, ya que no tenía por dónde huir. Sí, amor. Por esto juntó valor para ponerse de pie y se lanzó hacia una de las salidas de emergencia del bar, pero antes de salir, notó que el piso estaba completamente manchado de sangre y marcas de zapatos habían sobre esta misma. Pero a pesar de todo esto, él tuvo suerte, ya que varios todavía luchaban por salir debido a que las otras salidas de emergencia estaban obstruidas. Y en ese momento Tony vio que las personas esquivaban como algo que estaba en el suelo mientras lo veían horrorizado. Y en eso este se da cuenta de que eso que estaba ahí tirado en realidad era el cuerpo de un gran amigo suyo y uno de los jugadores profesionales más queridos de la comunidad. Su nombre era Taylor Robertson. Taylor, quien llevaba el apodo de Spot Me. Juraría que, o sea, yo pensé que solamente se había bajado al Grone y ya está. Pero el vato empezó a bajar, a tratar de conseguir la nuclear. Liz tenía 27 años, era padre de una niña y había formado su familia hacía muy poco tiempo. Como los demás, él utilizaba su hobby y pasión por los videojuegos para buscar ganar un De héroe a villano. dinero extra que pudiera ayudar en casa, a la vez que hacía constantemente nuevos amigos y formaba lazos con la comunidad. Y lamentablemente, tras los hechos de ese 26 de agosto, Taylor jamás volvería a casa con sus seres queridos. Otro de los supervivientes de la tragedia fue Tim Anselmo, quien estaba de pie cerca de David cuando este comenzó a disparar. Una de las balas hasta llegó a darle en el pecho, otra Bien, ya empiezas a tener a la frentona educada. Gracias por los bits. ingresó por su muñeca Pasó del Madden al Call of Duty. y atravesó su mano de lado a lado, y mientras intentaba salir del Son unos cabrones irrespetuosos, bar, recibió otra bala a la altura de la cadera. Aún con esas, logró arrastrarse hasta la salida de emergencia y consiguió llegar a uno de los restaurantes 5 de mayo. 5 de mayo. Antonio. que estaban cerca en el paseo comercial de Jacksonville. Para este punto, la policía ya había sido alertada y el sheriff de la ciudad había emitido una alerta Es tu culpa, nos das libre albedrío. No, quien dio libre albedrío fue Dios. A mí no me estén echando culpa de sus racistadas. informando a la población local que se mantuvieran alejados del edificio Chicago Pizza y las manzanas a su alrededor.
pues había un tiroteo en curso. La policía aún no tenía en claro si estaba enfrente de un solo tirador o varios de ellos haciendo una masacre. Los primeros en responder a los disparos y al caos fueron los voluntarios del departamento de bomberos, que casualmente estaban realizando un entrenamiento en la calle frente al evento. Y así, sin ningún equipamiento de protección, ni armas, ni nada de eso, varios de ellos, sin dudar, ingresaron al local en busca de supervivientes o algo que pudieran hacer para ayudar en lo que estaba sucediendo. Faltaban 20 minutos para las 2 de la tarde. Las autoridades rápidamente entraron al edificio ya vacío, gritando ¿a dónde fue? ¿Dónde está? Pero no habían señales de David en el salón principal, ya que sin que ellos lo supieran, el desequilibrado jugador se había retirado del lugar y había avanzado hasta un pasillo un poco alejado de todo el caos. Es en este momento de la historia cuando vuelve a colación eso que estaba murmurando David mientras disparaba. Y es que la conclusión final de los investigadores fue que el chico había estado contando la munición que tenía para asegurarse de que le quedara al menos una bala disponible, ya que él sabía perfectamente dónde iba a ponerla. Antes de que ningún oficial siquiera pudiera verlo con vida, luego de desatar el caos en el bar, David se aseguró de que la bala estuviera bien colocada en el cargador y acto seguido quitó el seguro de su arma y disparó. Aplicó la de Hitler, güey. Paró. El horror en Jacksonville había terminado. Un total de 11 personas tuvieron que ser tratadas en el hospital, pero estas finalmente no tuvieron complicaciones mayores. Sin embargo, otras 3 personas perdieron la vida tras los eventos, y esos eran Taylor Robertson, Elijah Clayton y por supuesto el tirador David Katz. Uno de los supervivientes, que había recibido 2 disparos, demandó días loco sí, tonto no, efectivamente, después a EA Sports y a la compañía de Chicago Pizza por la negligencia en la habilitación del edificio, ya que las salidas de emergencia no estaban completamente libres y una de ellas estaba totalmente obstruida. También se hizo énfasis en la falta de algún tipo de seguridad policial o privada como las que se suelen contratar para eventos donde asisten tantas personas. Otro competidor profesional llamado Shay dio un testimonio a la prensa donde contaba cómo sintió que Dios lo había salvado ese día. Él explicó que había vuelto a su hotel para tomar una siesta tan solo unos minutos antes de que todo sucediera. Dijo que había hecho esto porque había perdido y quería descansar un poco, y que si hubiera ganado se hubiera encontrado junto con todos los demás jugadores que quedaron encerrados con David Katz. Sumado a esto, por algún motivo, a veces perder, chat, también significa ganar. A David, enseñanza de vida, quien no se le escuchaba casi hablar, le preguntó a un representante de Electronic Arts a dónde se había ido Shay y si sabía ya empezamos con los delirios religiosos, cuándo podría volver. Perturbador, ¿verdad? Unos días después, el restaurante Chicago Pizza fue clausurado por orden del gobernador de Florida y nunca más volvió a abrir sus puertas al público. El departamento de policía de Jacksonville declaró esa misma semana que el FBI estaba participando en la investigación, donde intentaban averiguar si el ataque había sido premeditado o solo era fruto de una bomba de tiempo, que era la salud mental de David. Dijeron que tanto Elizabeth como Richard Katz estaban cooperando con ellos y que no dejarían ninguna posibilidad sin investigar. Lo que se puede sacar de todo esto fue que David se habría sentido un inadaptado toda su vida, y tras desarrollar sus trastornos psiquiátricos y dejar la medicación gracias al apoyo de su padre, todo había ido cuesta abajo. El joven volcó todas sus esperanzas de sentirse mejor. Ese perdedor no acepta que es malo en el juego y se lo atribuye a Dios. Hijo de puta. Motivación y tiempo libre en su pasión por los videojuegos, pero la depresión era demasiada, el vacío era muy profundo, y quizás el darse cuenta de que no estaba a la altura de los demás jugadores en eso a lo que él había dedicado toda su vida, le hizo sentir como un fracaso. Que ojo, esto no fue un arranque psicótico, por cómo se dieron los hechos, esto fue una decisión premeditada, y si él hubiese ganado el torneo, seguramente hubiera hecho lo mismo en otro lugar. Sin embargo, no logró descifrar por qué David decidió hacerle daño a gente inocente antes de irse. Espero que te haya gustado este video. Si es así, te recomiendo el caso de Shin Aoba, un hombre que al igual que David, ya lo vimos, está God, cabrón. Por culpa de este desgraciado, se retrasaron
bastantes animes, güey. Chinga, mendigos loquitos, güey. Pero bueno, por lo menos nos dan contenido.